Del libro Negocios del siglo XXI les voy a hablar sobre el capítulo 6. En este capítulo el autor nos cuenta cómo fueron sus inicios. Entonces él nos cuenta que inició viviendo en su carro. Su casa era su carro, ya que tenía problemas económicos muy fuertes, tenía las tarjetas hasta el tope y entonces no tenía para una casa, por así decirlo. Él nos comentaba de que su familia no le ayudó para llegar a donde está, sino que por su propio esfuerzo y el esfuerzo de su esposa llegó a ser una persona millonaria. Él también nos contaba de que su familia le decía que por qué no trabaja, que por qué no busca alguna manera de poder ya tener dinero. Entonces él se sentía como impotente al no poder explicarles a las personas lo que él verdaderamente quería, que era no depender de un negocio para poder sobrevivir. El autor también nos dice que después de haber pasado momentos súper difíciles, de haber pasado momentos duros, él después de 4 años pudo llegar a ser millonario gracias a su conocimiento y a su capacidad. Él nos dice también en el libro que necesariamente no tienes que tener una formación académica para poder llegar a cumplir tus metas y tus sueños. Solo es cuestión de querer. Y si tú quieres, obviamente lo vas a poder conseguir. El autor también nos hablaba sobre que las personas tienen una idea, como que estamos enfrascadas en una idea donde que estudias y tienes un título y vas a poder llegar a muy lejos. O sea, sí lo vas a llegar a hacer, ¿no? Pero hay muchas cosas de por medio. Entonces el autor nos ponía a reflexionar de que si tú trabajas con un sueldo, tienes estabilidad económica, trabajas durante muchos años por un tiempo, cuando tú ya seas de edad o seas de mayor, no vas a poder tal vez disfrutar lo que debías haber disfrutado antes. ¿Por qué? Porque ahorita ya estás mayor, ya no tienes las mismas energías que antes. Entonces eso nos ponía a pensar el autor, de que nos hacemos como dependientes de eso, o sea, ya acostumbrados a que vamos a recibir un sueldo y ya, o sea, vivir por vivir. Y no debería ser así, sino nosotros tener aspiraciones muchísimo más grandes, poder cumplir nuestros sueños y poder llegar a ser dueños de nuestros propios negocios. Entonces el autor nos dice que tenemos que reflexionar mucho en eso para poder llegar a ser grandes. Nos comentaba también que las personas tenemos una idea muy errónea en que para invertir se necesita dinero, y no son así. Para poder invertir y poder ser grande también se necesita de conocimiento, más no de dinero, porque él nos decía que el que inventó trabajó o creó su marca en su habitación de la universidad. Entonces no se necesita necesariamente el tener demasiado dinero para poder salir adelante. Él también nos puso a reflexionar que si nosotros queremos invertir a veces en un negocio estable, en un negocio bueno, tenemos que invertir muchísimo dinero para que ese negocio pueda prosperar. Pero si no trabajamos duro, si no hacemos que las cosas estén bien, obviamente el negocio va a fracasar. Por más que tú inviertas las cantidades de dinero que inviertas, no va a poder salir adelante. Nos decía también nos hablaba también sobre las franquicias. En las franquicias nos decía que es una manera no tan riesgosa de no perder el dinero y tal vez de poder salir adelante, pero es muy costosa, ya que el hecho de comprar una franquicia mismo, y aún más que es reconocida, o sea, implica demasiada inversión. Aparte sobre que tienes que pagar eso, tienes que pagarles a los trabajadores, que el arriendo y cumplir ciertas cosas que te piden las franquicias. Entonces, si tú no trabajas o definitivamente no te va bien en esa franquicia, obviamente vas a perder el dinero y va a ser lo mismo que nada. O sea, lo mismo que nada. Entonces ya no vas a poder salir adelante, no cumples tus sueños y aún más ya perdiste mucho dinero. En el libro también nos habla del poder pasivo ingreso, donde nos decía que nos hacía como una referencia a los grifos de las aguas, el grifo de las llaves.
Entonces cuando tú aplastas el grifo, sale el agua. Y cuando lo dejas de aplastar, ya no sale más agua. Entonces nos decía que nosotros tenemos que tener un grifo que donde le aplastes, el agua va a fluir y fluir y fluir. Así debe de ser, de fluir nuestro dinero. Así debería ser. Porque mientras más grandes sean tus ideas, mientras más grandes sean a donde quieras llegar, sean más grandes tus sueños, vas a poder llegar a ese punto donde que el agua nunca sea tener nuestro propio dinero, sin necesidad de quitar a nadie, no sin necesidad de estar pidiendo a nadie, sino que ese dinero debe ser propio para nosotros y así poder seguir sumando riqueza. Gracias.